Graffiti, jóvenes pintando el mundo. Texto de Rodrigo Castillo Aguilar y Carla Díaz Pérez. Ilustraciones, Santiago Mejía. El día de hoy cumplí 11 años en estas andadas del graffiti, comenta Trique, grafitero mexicano de Xochimilco, quien me cuenta cómo se inició en este movimiento. Yo tenía unos compañeros en la secundaria. Estos cuates ya pintaban, ya hacían dos, tres cosas, y yo decía, pues órale, me llama, me agrada. Ellos me dijeron, no, pues tú también deberías de hacerlo. Y entre la curiosidad y otras cosas, me empecé a acercar. En ese entonces yo no sabía técnicamente nada. No, pues tú tienes que tener acá una placa. Tú vas a pintar con el nombre de Nube. Bueno, va. El chiste era andar ahí en el movimiento. En un principio, pues era Nube. Se ve chido, dije, pero llega un punto en el que sientes como que no se te adhiere. No tiene un gran significado. Pues no, realmente no lo tenía. Y que me pongo a pensar, no, pues voy a pintar otra cosa. Para los grafiteros es muy importante su placa, pues es el nombre con el que los van a identificar durante el tiempo que sigan pintando. De ahí que deba tener un significado especial. En el caso de Trique, jugó un papel importante en su historia familiar. Mi familia es de Chiapas, entonces ellos van mucho para allá y yo también. Ahí en Chiapas hay unos cohetes que son como de dinamita y les llaman triques. Entonces me gustó mucho el juego de letras y dije, buena esa palabra, no es común escucharla. Así que decidí llamarme Trique, solo que con seca en lugar de Q, para darle mi propio estilo. Sobre esto, Trique explica. Es como un medio de comunicación, como la publicidad, pero no es poner una marca, es poner tu nombre. Es como un tipo de publicidad, pero transgresora. El graffiti es un medio de expresión para algunos grupos, generalmente de jóvenes. Surge ante la necesidad de comunicar a los demás un mensaje. Hacer graffiti es también una forma de pertenecer a un grupo claramente diferenciado de otros. A los jóvenes les genera un sentimiento de identidad y pertenencia que los reafirma, pues se vuelve un lugar desde donde logran darle sentido al mundo. Por eso, cuando le pregunto a Trique, ¿qué significado tiene para ti hacer graffiti? Me dice entusiasmado. Es como tomar el mundo, la colonia, es como mantener otro vínculo. Es eso más que nada. Es como un sentimiento nada más. O sea, me enamora pintar. El graffiti me ha dejado amigos, anécdotas, experiencias. Ahora sí que no me he dejado, porque sigo ahí. Y, por ejemplo, ver ahora que a mi niño también le llama la atención, o sea, independientemente si lo quiere hacer en un futuro o no, es muy bonito. Porque, bueno, yo empecé cuando tenía 12 o 13 años a hacer graffiti. Y de repente que mi niño a los 4 años me diga, oye, yo también quiero pintar. Órale, se siente bien padre. O sea, me llena. Como te habrás dado cuenta, el graffiti representa mucho más que las letras o palabras que a veces vemos pintadas en las paredes. Con decirte que existen investigadores que se especializan en ese tema. Detrás de lo que podemos ver o pensar en torno al graffiti, hay todavía mucho por contar. Te invito a que me acompañes en esta búsqueda de lo que nos rodea y hace del graffiti un tema interesante. Orígenes del graffiti. Seguramente alguna vez has visto un dibujo, letrero o mensaje hecho en alguna pared cercana a tu casa o a tu escuela. Y aunque sea algo que te pueda parecer nuevo, en realidad el ser humano ha utilizado las paredes y muros para expresar su pensamiento desde hace mucho tiempo. Algunos historiadores ubican en las pinturas rupestres los orígenes ancestrales del graffiti. Dibujos hechos hace más de 35.000 años por los primeros seres humanos, en los que plasmaban acontecimientos de la vida diaria, como la caza de animales salvajes o la recolección de flores y frutos. O bien, los grandes murales de las civilizaciones mesoamericanas, en los cuales se mostraban pasajes de leyendas y mitos religiosos, o narraciones sobre las proezas heroicas de los gobernantes y su pueblo. También hay que considerar las pinturas y murales hechos por los evangelizadores españoles durante la conquista y colonización de América, con la finalidad de implantar su religión
a los habitantes de estas tierras. Podemos decir que los antecedentes del graffiti más cercanos en el tiempo, algo así como sus tatarabuelos, se encuentran en la antigua Roma, hace más de 2000 años, donde era una práctica común. Si tu comunidad fuera parte de ese imperio, sus muros y paredes estarían llenos de poemas, frases o mensajes políticos y sociales escritos por ciudadanos comunes y corrientes. Incluso, cuando el ejército romano conquistaba otros pueblos, los soldados dejaban inscripciones y mensajes en las paredes de edificios, monumentos y plazas de las ciudades dominadas. Aunque no lo creas, llegaron a escribir en las pirámides de Egipto, a diferencia de las pinturas rupestres y de los murales mesoamericanos o de los cristianos de la Edad Media. Los grafitis romanos eran hechos de forma espontánea con la principal finalidad de comunicarle algo a alguien, quejarse y expresar lo que el gobierno no le permitía decir abiertamente o simplemente para marcar su paso por algún sitio. Digamos que eran una manifestación individual y popular fuera de los límites establecidos. Inicio del graffiti actual. El graffiti, como lo conocemos actualmente, tiene sus orígenes en los años 60 del siglo pasado en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos, y fueron precisamente jóvenes quienes fundaron este movimiento. El primer grafitero del que se tiene noticia es un chavo de 17 años, hijo de migrantes griegos. Trabajaba de mensajero en Nueva York, así que todos los días tomaba el transporte público para realizar sus entregas. Un día se le ocurrió dejar un registro de su paso por toda la ciudad y comenzó a escribir su apodo junto con el número de la calle en que vivía en todas las paredes y muros que se encontraba en el camino. Se hacía llamar Taki 183. Al poco tiempo, muchos otros jóvenes hicieron lo mismo y sus firmas comenzaron a verse por toda la ciudad. Si bien los primeros grafiteros tenían como único objetivo dejar su seudónimo en el mayor número de sitios posibles, posteriormente ya no bastaba con eso para ser reconocidos. El graffiti se fue volviendo más complejo y de forma más llamativa, y se hacía en lugares donde fuera visto por mucha gente. Aparecieron así las bombas, piezas y demás tipos de grafitis cada vez más coloridos y grandes. Imagínate que llegaron a ser grafitis que abarcaban hasta 2 vagones del metro de Nueva York. La popularidad del graffiti fue tanta que llegó hasta Europa y Latinoamérica, en donde tomó las características y particularidades de cada cultura. El graffiti en México. Usar las paredes para comunicar algo o simplemente dibujar sobre ellas para adornarlas ha sido algo común en la historia de nuestro país. Un ejemplo son los murales hechos por nuestros antepasados, en los que se aprecian imágenes monumentales, llenas de color, de sus dioses, guerreros, batallas o animales considerados importantes, como el jaguar y la serpiente. Eran tan impresionantes que cuando llegaron los españoles se quedaron maravillados y hasta temerosos con muchos de ellos. Durante la colonia, era común pegar en las paredes los avisos y órdenes del virrey, para que los pocos que sabían leer se encargaran de difundirlas entre los pobladores. En la Guerra de Independencia, también se usaron las paredes para escribir llamados a luchar en contra de la corona española. Cuando Francia, España y Estados Unidos invadieron México, no al mismo tiempo, afortunadamente, el pueblo hizo pinta rechazando las intervenciones y exigiendo que se retiraran del país. Estas prácticas continuaron por muchos años y llegaron a ser tan emblemáticas de las luchas populares que al triunfo de la Revolución, un grupo de artistas mexicanos empezaron a usar las paredes del país para realizar grandes pinturas en las que se mostraban diferentes aspectos de nuestra historia. Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, entre otros, lograron fama internacional gracias a sus murales. Me gustaría platicarte sobre 2 anécdotas que para algunos estudiosos del graffiti son consideradas parte importante de su historia. La primera tiene que ver con un hallazgo reciente. Resulta que hace menos de 20 años, una investigadora descubrió en las paredes de algunos conventos una serie de imágenes, figuras, dibujos y hasta firmas
como la de los grafiteros modernos, hechas con puntas de metal o lápiz. Según sus investigaciones, se puede suponer que fueron hechas por indígenas o mestizos del siglo XVI, tal y como lo lees. Los primeros grafiteros en México fueron indígenas. El otro caso se remonta a la época de la Revolución, cuando fusilaron a Maclovio López, un indígena poblano, por andar pintando en las paredes frases contra el gobierno. El graffiti, tal y como lo conocemos actualmente, llegó a México por la frontera norte, específicamente por Tijuana durante los años 70 del siglo pasado. De ahí se ha ido propagando por todo el territorio nacional. Llegó a Guadalajara y Aguascalientes, para después adentrarse en el Estado de México y en la Ciudad de México. Se dice que se introduce a través de los cholos, escateros, hip hoperos y en el caso específico de la capital, por la banda de los Panchitos. Todas las ciudades señaladas se caracterizan por una migración constante hacia Estados Unidos. Imagínate que estamos hablando de hace más de 30 años. Si bien el grafiti se extiende por toda la República Mexicana, es en Nezahualcóyotl, Estado de México, considerada la ciudad del grafiti, donde se expande este movimiento juvenil en su camino por las distintas comunidades del país. El grafiti ha conocido diferentes manifestaciones artísticas que lo han enriquecido. El diálogo establecido con nuestras tradiciones ha hecho que actualmente muchas de sus figuras, colores y dibujos tengan relación directa con nuestro pasado y presente. Alebrijes, pirámides, serpientes emplumadas, jaguares, calaveras y demás imágenes son cada vez más visibles en los grafitis hechos por chavos como tú. El grafiti y las diversas manifestaciones artísticas populares. ¿Habías pensado alguna vez que los grafitis tuvieran alguna relación con los arreglos florales que ponen en las iglesias de tu pueblo para la fiesta del santo? ¿Me creerías si te digo que los alebrijes, los tapetes de acerrín que se hacen para fiestas religiosas en Tlaxcala, Veracruz y otros lugares del país, o las fiestas de Talavera poblana, compartan algunas técnicas con el grafiti? Tal es el caso de ciertas artesanías de barro o cerámica que utilizan plantillas para dibujar las imágenes que aparecen en ellas, justo como lo hacen los grafiteros, con las llamados esténciles. Los tapetes de acerrín, al igual que los grafitis, son expresiones artísticas que usan un espacio público para mostrarse y son de corta duración. ¿Y qué me dices de los múltiples colores y figuras locas que forman parte de los alebrijes mexicanos? ¿A poco no los hacen tan llamativos como algunas de las piezas e imágenes de ciertos grafiteros? Tal vez una de las cosas que más acercan a nuestras tradiciones artísticas, los grafitis, es el hecho de ser manifestaciones populares que muchas veces no son reconocidos como arte. Sin embargo, unas y otros se han mantenido y enriquecido entre sí. Por ello, cada vez hay más grecas, indígenas, figuras prehispánicas, personajes míticos y diversos colores en los grafitis mexicanos. Es probable que, con el tiempo, empiecen a ser reconocidos como parte de nuestro arte popular.